Yo actualmente soy guardia de seguridad. A veces tenemos conversaciones con los colegas. Un día estaba conversando con un colega, surgió esto, que él antes trabajaba en un cementerio, ya me dice que él ya se había acostumbrado a ver cosas en las cámaras, a ver cómo a veces tiraban flores, las flores de la nada, cosas así. Ya después dice que con el tiempo él ya no sentía ni temor. Ya un día me dice que llegó un colega nuevo, que era su primer día de nochero. Dice que ya se fueron todos. En la mañana cuando llegaron, el joven estaba orinado y muy pálido. Ellos también se preocuparon obviamente porque pensaron que tenía problemas de salud, que le había dado algo. Y él, en estado de shock, le dijo que no, que él no había ni media hora que él había sentado a tomar el turno para ver las cámaras, un ser lo había abrazado por atrás de él en la espalda. No lo dejó moverse en todo el turno, a lo cual él estaba orinado, porque obviamente no pudo moverse. Dijo que solamente él no lo vio, como lo tenía por la espalda, no pudo ver nada, solamente sentía una respiración. Obviamente ya después no volvió más porque es entendible, es algo traumante, fuerte, vivir una experiencia así. Ya. Yo donde trabajo es un edificio no tan antiguo, pero sí tiene sus cosas. Donde yo trabajo hay una oficina, ¿ya? Son varias oficinas, pero esta es la que tiene en particular un ser, podríamos decir. Yo no sabía la historia. Un día vino una persona a trabajar y me dice, señorita, ¿le puedo consultar algo? Le dije, dígame, ¿hay alguien trabajando en la oficina? Yo le dije, el fin de semana en la oficina no trabaja nadie. Le dije, solamente está usted haciendo su guardia. Dijo, lo que pasa es que sentí que en el escritorio se movía el teclado. Yo había escuchado algunas cosas, o sea, algunos relatos que ahí pasaban cosas raras. Y le dije, le expliqué, le conté. Me dijo, ya no hay problema si son cosas que pasan. Ya después me dice que siguen como moviendo platos y moviendo las cosas. Y al final, después en la tarde, me dice, ¿sabes qué? No aguanto más. Y le dije, ¿qué le pasó? Le pregunté, ¿qué le pasó? Cuénteme. Me respiraron al lado del oído. Obviamente el colega vino súper agitado porque ya era una persona adulto mayor, podríamos decir. Blanco. Yo le dije, ya, cálmese, si quiere se queda acá, termina el turno acá conmigo, deje la mampara abierta para que veamos todo. Yo indagando más en el tema, me dice el colega más antiguo que ahí falleció una persona que trabajaba en la empresa, pero él no falleció en la oficina, él falleció en su casa, de forma trágica, él se ahogó. Yo hace poco, yo llevo un año aquí en el edificio, nunca me había pasado nada así, de repente escucho ruido y cosas, pero son cosas que como no le tomo importancia. Estaba en la silla, me giro, miro hacia la oficina en la cual pasan las cosas paranormales y veo pasar así como rápido una persona, obviamente era un hombre, alto, pantalón café, claro, y una camisa blanca. Yo no, es obvio que no era nadie de la oficina porque era un fin de semana, el fin de semana en la oficina están sin nadie, solamente nosotros que somos guardias, nadie más. Y claro, el día de ayer también me tocan 3 veces la mampara de la misma oficina. Yo, como explico, llevo un año aquí, nunca me había pasado nada, nunca había visto nada, excepto que ese día vi a la persona. Era lo vi, o sea, yo lo vi, no así como uno que diga, es que vi algo así fugaz. No, yo lo vi caminar hacia una oficina, lo vi dentro de la oficina. Y
siempre pasa, es en esa oficina, solamente en esa oficina, solo ahí. Pero no se siente como una energía pesada, pero usted entra a esa oficina en particular y se siente una vibra algo raro, como el pesado, como, no sé, como algo que yo no soy muy sensitiva, entonces siento la vibración rara, es rara. O sea, todos decimos que la persona que cual falleció trágicamente todavía sigue rondando en la oficina. Mi colega igual lo ha visto, mi colega de día, nosotros trabajamos de día, ni siquiera de noche, él se pasea por la oficina, el ser se pasea por las oficinas de día, es de día, no de noche. Pero ese era uno de mis relatos, pues quería contarlo para que, bueno, todos sepan que la mayoría de nosotros que somos guardias tenemos historias, ya después nosotros nos acostumbramos al tema paranormal, ya a veces ni nos asustamos ni nos impresionamos porque la mayoría de los edificios siempre hay algo paranormal. Aunque uno quiera hacerse que no es así, sí es así. De hecho, bueno, un colega de noche igual me dijo que aquí en mi mismo edificio donde yo trabajo, en el estacionamiento, que es en el -3, porque tiene hasta -3 nomás, él ha escuchado risas de niña, de una niña. Yo hasta el momento no he escuchado nada, no he visto nada, pero sí, se escucha, él lo escuchó, claro, y era de noche, o sea, 3, 4 de la mañana, imposible que un niño ande en el estacionamiento, menos un día de fin de semana. Hola Felipe, le quería saludarte y obviamente también a la audiencia. Mi nombre es Pablo. Quería pasarte a compartir una historia que me tocó. Yo he tenido muchas experiencias, sobre todo experiencia con sueños. Tengo la costumbre de escribir todo eso. Cuando me pasan sueños significativos que suceden o se hacen reales, cada vez que los vivo, cada vez que tengo un sueño, obviamente lo escribo para no olvidar detalle en el tiempo. Pero ahora quería compartirte otra experiencia que tuve yo. Fue hace mucho tiempo, casi por el 2004, 2005 más o menos. Yo creo que más por tirado el 2004. Resulta que yo entré a trabajar en una empresa grande, que es de supermercado, y una de sus bodegas está en Quilicura. Ahí trabajé ya por 20 años. Resulta que una noche de día domingo, en ese tiempo el domingo en las noches no se trabajaba, no había operación, me tocó estar solo en una garita, una guardia. Esta garita más o menos es como peaje, como las garitas de peaje donde entraban y salían camiones. Y más o menos yo estoy a una altura, más o menos a la altura de la cabina de un camión. La cosa es que estoy solo en esa, más o menos como a las 2, 3 de la mañana, yo diría como a las 3 de la mañana. Me tocó estar en ese lugar, po. Resulta que la empresa esta tiene una calle por fuera que se llama El Molino. En ese tiempo yo me acuerdo había peladeros, había una que otra empresa chica, había muchas plantaciones de hortalizas, lechuga. Los terrenos de la empresa obviamente sí eran muy grandes y había harto sitio toriazo. Bueno, estaban de noche más o menos, como te decía yo, estaba sentado mirando hacia afuera, a espaldas de la empresa, y resulta que, bueno, dentro de la empresa también hay una calle principal que da hacia el lado de Vespucio de la bodega. Es una calle bien larga, igual en la noche oscura, pero iluminada. Más o menos hasta donde estoy yo sentado, hacia adentro, unos 15, 30 metros más o menos, hay una bomba de petróleo. Bueno, la cosa es que yo estaba de noche, como te decía, y a esa hora no sé por qué me dio por mirar hacia el interior de la empresa, hacia el interior de esa calle. Cuando desde el fondo alcanzo a percibir que una sombra gris viene caminando o viene avanzando hacia donde estaba yo, más o menos llegando a la altura de la bomba de petróleo,
alcanzo a percibir que es una señora mayor, una señora bajita, más o menos 70 años, 80 por ahí. Y ella venía cubriéndose la cabeza con un polerón, un chaleco, no me acuerdo muy bien, porque esa noche justo estaba como muy lluvioso. No, era una lluvia muy fina lo que había, sí, era una lluvia fina, pero no era como para empaparte. Lo que me llamó mucho la atención, resulta que obviamente yo me bajo de la garita y me acerco hacia esta señora, pues, y empiezo a interactuar con ella y le pregunto, le digo yo, ¿de dónde viene usted? Le digo yo. Y ella me dice, vengo del río, me dice. Estaba lavando la ropa de mi hija y ahí en el río ahora me voy para mi casa. Y yo le digo yo, pero usted viene ¿de qué río? Le digo yo, y yo pensando, resulta que en la parte de adelante de la empresa ha pasado una sequía, una cuestión donde habían desagües, donde caían las aguas de lluvia y todo eso, era como una sequía. Y resulta que yo pensé que venía de ahí, po. Y le digo yo, ¿y ahora usted se va? Sí, me dice. Ya, amigo, la acompaño al portón y la dejo salir, porque obviamente teníamos el portón cerrado con llave en la noche. Entonces le abro el portón, cierro el portón, obviamente sale la abuelita, cierro el portón, me devuelvo a la garita y subo y pesco el teléfono y llamo al radiooperador que estaba esa noche ahí conmigo, que él estaba en la oficina arriba. Le digo, oye, Moreno, ¿de dónde es la abuelita que salió recién? Le dije yo. ¿Qué abuelita? Me dice. Le dije yo, resulta que acabo de bajarme, atendí a una abuelita que me decía que venía del río y que andaba lavando la ropa de la hija, así que yo le pregunté si se quería ir, sí, que le abrí el portón y le dejé salir, po. Y me dice, ya, vale, espérame un poquito. Y me corta, po. Al esto de unos 3 minutos, 4 minutos, no más. Sí, que fue bien cerca. Veo así a mi espalda que viene una luz, pues, y llega el Moreno en su auto y se para al lado de la garita y me dice, ya, ábreme el portón y súbete, vamos. Así que me subo al auto con él. Así que salimos en el auto por la calle, está el Molino, que es una calle oscura. En ese tiempo estaba prácticamente poco transitada, nada. Y generalmente iban a botar mucho escombro por ahí. Y claro, pues salimos hacia Panamericana, llegamos de Panamericana tirándonos hacia Vespucio, y no había nada, po. Y por esa misma calle nos devolvimos, fuimos por el Molino, seguimos por el Molino hacia la cordillera, por decirlo así, salimos a Vespucio. Bueno, en esto ahora ya por ahí están los talleres de la estación nueva del metro de Independencia. Y entramos por Vespucio a la empresa. La cosa es que, nada, pues, ya así que este loco me va a dejar en el auto a la guardia, donde estaba yo, que era al otro lado de la empresa. Y me dice, weón, yo qué cachudo, me dijo, y revisé las cámaras, porque efectivamente se te ve bajar del auto, se te ve bajar de la garita, te acercaste a la bomba de petróleo, abriste la reja y saliste, po. Y me dice yo, y le digo yo, pero ¿qué onda, po? No, nada, pues me dice que igual es raro que me hayáis dicho eso y hagáis todo eso y abriste el portón y todo, pero no encontramos ninguna abuelita, po. No está la abuelita. Y ahí yo quedamos nosotros así como, wow, pasó algo raro. Así que ahí quedó mi experiencia, po. Bueno, después se empezó a comentar por ahí, pero no pasó a mayores. Obviamente tampoco en ese tiempo se grababan con videocassettes, así que no pude hacerme del video, porque eran de estos VHS los que se grababan antes los videos y cada 12 horas o cada 6 horas cambiaban la cinta, entonces obviamente respaldo de eso no quedó. Pero esa fue una de mis primeras experiencias estando ahí en ese lugar, en el cual trabajé por 20 años, y obviamente tengo otra historia más interesante con sueños, me quedé dormido en la pega una vez, soñé, y ese es más largo y te lo voy a compartir en otra ocasión. Espero le haya gustado, creo que fue como el primero de todas mis cosas, o de todas las cosas que me han pasado, algo significativo. Un saludo, espero le guste. Ya estos dos últimos sucesos me ocurrieron ya siendo adulto, trabajando de guardia en un hospital. Fue en 2018 o principio del 2019, antes de pandemia. Fue un turno de noche, tipo 3 o 3:30 de la mañana. En ese tiempo ese hospital
de noche solamente había un solo ingreso y salida, ya que la salida de arriba la cerraban por seguridad. Y yo, como era el guardia que caminaba por todo el hospital, por todos los pasillos, en ese momento yo estaba en el sector de urgencia junto con el otro guardia, que era mi compañero, y me llaman por la radio el guardia de cámaras y me dice que había una persona, un hombre, perdido, pero estaba por el pasillo de la morgue. Y es muy difícil que pase una persona por ese sector, ya que es muy complicado llegar a ese pasillo, encontrar ese pasillo. Y todos los pasillos en ese momento están con la luz apagada, pues solamente tienen luz encendida los pasillos principales, que es para llegar de urgencia al donde te entregan los medicamentos. Para ir y volver, obviamente. Son los únicos pasillos con la luz encendida. Ya, yo fui, antes de llegar hasta la morgue, pasé por el sector de cámara donde está el guardia para que me indique si realmente estaba ahí, pues. Yo vi a la persona por la cámara. Entonces, a lo cual yo fui, subí al segundo piso, pasé por el pasillo de la morgue, llegué hasta la esquina de la morgue y doblé hacia mi mano derecha que seguía el pasillo, llegué hasta el final. Y me devolví hasta la esquina, hasta la entrada principal de la morgue, donde está la puerta. Y me paré ahí porque estaba la cámara, siempre apunta la cámara hacia ese sector. A lo cual le hablé por radio al guardia, le dije que no se encontraba nadie en ese momento, que revisé todo el pasillo hasta el final y no había nada. En ese momento el mismo guardia por la radio me dice, pero colega, si la persona está al lado tuyo. Y yo le vuelvo a repetir por la radio que no había nadie. Que en ese momento estaba solo, en ese momento ahí, al frente de la morgue estaba cerrada. Y no sé, yo en ese momento lo único que hice, sentí un escalofrío, o sea, sentí un escalofrío por todo el cuerpo. A lo cual ya le dije, ya voy para cámara, salí del pasillo súper rápido porque obviamente me asusté, nunca me había pasado algo así tan cerca así. Y ya viendo las cámaras, por cámara se veía la persona, pero yo al lado mío no había nadie. De hecho, tomé hasta fotos en ese tiempo, grabé y le mostré, no había nada en ese momento, pero por cámara así se veía. Y nada, pasó toda la noche y yo toda la noche no pasé por ese sector. Ya por miedo no sabía qué pensar, no. Primera vez que me pasaba esto. Y este último suceso igual fue en trabajo. De hecho, ahora estoy en la misma instalación en la cual ocurrió. Yo vine acá 2019 cuando ya estaba la pandemia. Creo que estaba como a punto de terminar por ahí. Estaba como en los últimos meses. Lo cual yo llegué nuevo acá. Un turno de noche, tipo 3 de la mañana. 3 a 4 de la mañana creo. Antes de eso siempre escuchaba ruidos, por cámara se veían que de repente las puertas se movían, a lo mejor puede ser por, por aire que transcurre por ahí, no sé, pero nunca le tomé tanta importancia. Igual que escuchaba pasos, se escuchan en el segundo piso, ¿no? Pasos que se mueven cosas, y no le tomé mucha importancia porque no era tan grave como lo que me pasó años atrás en el hospital, entonces fue como, ya lo dejo pasar. Pero una noche, yo me acuerdo que ya de la semana fue. Yo estoy acá en un sector donde están los guardias, que hay cámaras, y al frente, un poquito más allá, están las partes donde llegan las personas durante el día a esperar que la llamen para su turno. Entonces, en este momento estaba solo en el lugar. La cosa es que miro hacia los asientos y vi una persona ya adulta mayor. Era calvo, tenía muy poco pelo, tenía unos lentes y era medio gordito y estaba sentado en un asiento de esquina. Pero ahí es súper extraño, obviamente me morí de miedo. Me dio escalofrío por todo el cuerpo, pero igual tomé valor y me acerqué al asiento, toqué el asiento, me senté en el asiento y nada, no sentí escalofrío ni ninguna presencia, nada. Pero obviamente estuve todo el turno con miedo, o sea, como asustado. Hasta que al día siguiente, 8 de la mañana, llegaron los funcionarios, llegó la guardia, le comenté a los funcionarios junto con la guardia que estaba de día y le expliqué cómo eran las características físicas de la persona que vi. A lo cual ellos me mostraron una foto y yo dije que esa era la persona que vi. Y esa persona había fallecido en pandemia, había fallecido un mes antes que yo llegara a trabajar al recinto.
Y ya ellos asombrados también porque yo no conocía a la persona, nunca la vi. Y la describí tal cual era la foto de la persona que me mostraron. Igual fue impactante ese momento. Igual todos quedaron como en shock, algo así, no sé cómo explicarlo. La cosa es que decidieron prenderle una velita, creo que fue, en la oficina en la cual él trabajaba. Ya a mis otros turnos de noche ya no se escuchó nada, no se escuchó ruido, no se escuchó puertas abrir, caminar, nada. Todo tranquilo. A lo mejor, no sé, necesitaban, por así decirlo, despedirse, no sé. Pero igual fue acuático. Ya hasta de esa fecha hasta ahora no me ha pasado nada por el momento. Esperemos que siga todo igual. Y, y eso, cuando me llegase a pasar algún otro suceso, voy a tratar de grabar por cámara y contarte. Esta tienda pasó un tiempo en que la dividieron en dos, porque iban a renovar la tienda. Entonces esta tienda la cerraron en dos, mientras despejaban los trabajadores un sector para hacer limpieza y remodelación. El otro sector seguía funcionando para la gente. En la división, donde, claro, valga la redundancia, donde divide el sector que están remodelando con el que funciona, siempre dejamos una guardia. Siempre se queda una guardia para hacer control de quién ingresa y quién sale. Resulta que a las 7 de la tarde ya no se puede entrar, no se puede salir de ese sector. Zona cero le decimos. Porque los trabajos a las 7 se paran. 6, 7 de la tarde se paran esos trabajos. La cosa que un día, me mandan a mí a chequear si quedaba gente, si quedaban trabajadores de la zona cero, si quedaban para hacer el cierre con candado. Eran las 7:30, ya estaba cerrado, o sea, ya no tendría que haber nadie. Estaba con candado. Entonces voy, abro el candado, me meto. Y allá no había luz. O sea, era poca luminosidad que había. La cosa es que entro y a lo lejos veo un caballero así como caminando hacia donde está la salida. Y lo veo caminando, como mirando hacia arriba, así como perdido, como súper perdido. Y yo me acerco a ver si es que tiene alguna pregunta, a decirle que ya estaba cerrado, que no podía trabajar ahí, que tenía que salir. Entonces yo le digo al de las cámaras o a mis compañeros por radio, digo, ¿queda una persona acá? Dije, ¿queda una persona acá? No sé cómo entró, le dije yo. Dije al de las cámaras que revisara qué onda. Y este caballero, cuando me acerca, o nos acercamos así, porque yo iba hacia allá y él venía hacia acá. Le pregunto, caballero, usted no puede estar acá, le dije yo. ¿Cómo entró? Le pregunté. Y no me respondía nada, solamente miraba hacia todos lados y me decía, no, necesito salir de acá, me decía. Necesito salir. Miraba así como perdido, me decía, necesito salir de acá. Yo, ya sí, venga para acá conmigo, le dije. Y yo le seguía preguntando cómo entró si estaba con candado. Y el caballero no me respondía nada más que necesito salir de acá. Y llegó un compañero guardia y fuimos a revisar el otro sector donde llegaban los camiones y también estaba cerrado con cortinas, con las cortinas metálicas. Y con mi compañero quedamos como ya. A todo esto, ya. Yo iba con el caballero y lo llevé hacia la salida de la tienda. Pasamos por el portón de la zona cero, entramos a la tienda normal y el de las cámaras lo vio el de las cámaras, que iba yo saliendo conmigo. La cosa es que lo extraño fue que cuando nos pusimos a hablar entre nosotros los guardias y prevención, quedamos como en qué momento entró. Buscamos la lista de los que entran, de los trabajadores, a qué hora se fue el último. Entonces hicieron revisión de las cámaras todo el día, si es que entró ese caballero. Todo el día hicieron la revisión, o sea, el que se viene a quedar de noche en las cámaras, lo mandaron a revisar las cámaras todo el día, o sea, que le hicieron un seguimiento al caballero por donde entró. Y este caballero en ningún momento se ve que entra, por el lado de los camiones, en ningún momento se ve que entra por la zona cero. Y la cosa esta, lo más como paranormal fue esta, que ese día yo tengo un amigo que es carrero, que busca carros. Y le conté esta cosa, se lo conté. Le conté lo que pasó. Y él me dijo, me dijo, a todo esto me dijo,
acá abajo falleció un caballero. ¿Cómo? Le dije, ¿cómo acá abajo? Sí, pero aquí en los estacionamientos le dio un infarto a un caballero. Y ese día le dio un infarto a un caballero dentro de un auto, en los estacionamientos, abajo del Sodimac. Le dio un infarto a este caballero. Y yo le dije, ¿en qué lado? Le dije, ¿en qué sector? Me dijo, no, falleció para el lado de tal lado o tal lado. Pero resulta ser que justo fue abajo de donde vi al caballero en el sector. O sea, en el piso de abajo, en el estacionamiento de abajo, pero en el mismo sector. Y yo le dije a mi amigo, oye, descríbeme cómo estaba el caballero, porque mi amigo lo asistió, pues él llamó a ambulancia, a los guardias del espacio urbano, y me dijo, estaba con camisa cuadrillé, me dijo, con pantalones café. Y era el mismo caballero, la misma vestimenta que el caballero que yo vi. El caballero que yo vi, caballero que vio el de las cámaras, el que vio mi compañero el guardia, la misma ropa. Y yo le dije, oye, pero este caballero tenía bigote. Me dijo, sí. Caballero tenía bigote y era medio canoso, me dijo. Y es el mismo caballero que yo vi, caballero que estaba buscando la salida. Entonces le conté a mi amigo el carrero y quedamos para adentro todo. Él falleció, este caballero falleció por un ataque fulminante al corazón. De hecho salió en la noticia y todo, acá en el espacio urbano, acá en, no voy a decir dónde, pero algunos yo creo que ya saben. Entonces, eso voy. Y lo que todos dicen, esa pregunta de quizás cuántas personas vemos que en realidad no están en este mundo. Y eso fue un claro ejemplo de que algunos pueden ver personas que ya no están acá con nosotros. Buenas noches, Felipe, Almitas. Espero que estén bien y no estén pasando mucho frío. Lo que les voy a contar me ocurrió hace unos 2 años, 3 años, cuando trabajaba en un frigorífico en Buin. Cuando me tocaba revisar las cámaras, ya sea día o la noche, se sentía una cierta incomodidad, como si te estuvieran vigilando. Y esto con el tiempo fue en aumento. Al estar revisando, sobre todo sola, se sentía que pasaba alguien entre medio de los pallets, como si estuviera pasando por la otra fila. Y por lo menos yo, al terminar de recorrer, miraba y no había nadie, la cámara sola, y algunas veces se sentía que me observaban desde arriba. Estas eran las 2 últimas cámaras. Un día que tuve que revisar, se me había olvidado como checar un pallet que estaba desde el principio, y yo había cerrado la cámara, todo, y para no volver a abrir la puerta, miré por la ventanilla de emergencia, que es de vidrio, y se veía hacia adentro. Y veo el pallet y miro hacia el zócalo, y había un hombre sentado con sus codos posados como a la altura de las rodillas y tapándose la cara, y su cinta reflectante brillaba mucho y hacia arriba se veía como muy oscuro. Cosa que yo volví, y en ese tiempo trabajamos, como era temporada baja, éramos contados los que trabajaban ahí. Y le conté a unos compañeros y me dijeron, sí, es normal que lo veas. Dijo, siempre está ahí, o anda por otros lados. Y dije, ¿ya habrá pasado algo? Me dijeron, sí. Dicen que acá murió una persona hace unos años, pero nunca se esclareció cómo murió. Siempre fue una duda. O sea, aquí murió alguien y punto. Nada más si le dio un infarto, fue un accidente. Nunca me especificaron en eso. Me decían los guardias que lo veían pasar a través de las cámaras o lo veían caminando, pero cuando llegaban a revisar el destino, no había nada. No había nadie. Un día tuve que irme antes, como a las 6 de la mañana, que está oscuro en invierno. Salgo al paradero que está enfrente del camino de la empresa y ahí estaba él. Siempre su reflectante brillando y hacia arriba muy oscuro, como que desde la altura de la rodilla empezaba una oscuridad que se tragaba toda la luz. Una vez igual no había dormido nada en el día y me estaba quedando dormida en la silla, así mirando hacia afuera, y así como que en ese segundo que tú estás como durmiendo y despertando, como que abro los ojos
y me estaba mirando hacia adentro de la oficina. Y esto después, como un tiempo después, se lo comentó uno de los compañeros y me dijo, esa vez había alguien parado, pero no te quisimos decir, porque si no te iba a asustar mucho. Porque como que cada uno estaba trabajando solitario en su oficina. Éramos como, en cada oficina había uno de nosotros que era como por sector correspondiente. Y ahora que me cambié de empresa, que está más al sur, salgo del trabajo como a las 3:30. Vamos a dejar un chico a Valdivia de Paine y volvemos. Y en ese tanto, estando, es como antes de las 4 o pasaditas las 4, depende de la neblina. Y lo vi en ese mismo paradero, esperando, con su reflectante brillando y con sus manos como si se estuviera tapando la cara. Yo soy guardia de seguridad y bueno, quiero contar algo que me pasó, creo que el año 2019, casi en plena pandemia. Yo estaba trabajando acá en la comuna de San Miguel, frente a la cárcel de mujeres, en una empresa que se llama, bueno, hasta el día de hoy se llama Madeco. Eh, bueno, esa empresa me comentaron de que antiguamente, bueno, Madeco en realidad es bastante antigua, se formaron bastantes sindicatos para el tema del régimen militar. Entonces ahí fue mucha gente igual asesinada. Bueno, lo que me sucedió en la instalación que me tocaba ver la zona de cámara de seguridad. Ya me tocó turno de noche porque he trabajado 10 de noche. Las noches igual no me gustaban mucho porque eran incómodas. Bueno, llegó un momento donde, bueno, me tocó mi hora de descanso y me puse a escuchar un programa paranormal con mi audífono tirado frente a las cámaras, pero también la colación. Y de la nada sufrí una parálisis del sueño cuando estaba ahí en esta silla estirado. Y bueno, la parálisis lo que logré ver que dentro de mi caseta había un hombre y una mujer ¿cómo se llama? Con peinados muy antiguos. Hago una referencia que una chica que, bueno, no una chica, una mujer ya de edad, tenía un peinado a la Tamara Costa. Esos tipos, como este tipo de la Tamara cuando aparece en la serie de los 80, como peinado de los años 70, algo así más o menos. Y había también un tipo y ambos estaban como molestos dándose vueltas por ahí. Y de la nada sentí como que me elevaba y caminaba hacia el puesto donde atendía a las personas, pero yo no podía abrir los ojos, estaba completamente paralizado. Hasta que logré despertar y bueno, ya era recurrente, tuve que empezar a buscar formas para poder descansar en caso me diera una parálisis del sueño. Gracias a Dios ya hace rato acaban de darme. Y bueno, en ese lugar, por las cámaras siempre se veían cosas extrañas, se veían siluetas, sombras, o de repente por el pasillo pasaban sombras corriendo extremadamente rápido. Siempre pensé que era un ratón, pero se veía como una sombra demasiado rápida que corre. Entonces, para mí igual no era muy agradable, pero en realidad me acostumbré a trabajar ahí, me hice mi ambiente, estando dentro de esa caseta. No tenía más perímetro que estar dentro de la caseta y de repente salía por un cigarro. Y también me sucedió de que, bueno, en una ocasión sufrí otra parálisis por el tiempo más adelante. Y una mujer se acercó al lado mío y ella tenía el pelo completamente tapado y se puso al lado mío. No sé si me habrá dado un beso en la cara o algo así. No quiero hacerlo tan cursi y yo de un salto desperté. Así. ¿Y cómo se llama? Abrí la puerta ¿cómo se llama? De la caseta y por el pasillo se escuchó que una mujer se estaba riendo. Entonces, eso de la mujer que 2 veces estaba riendo, se me pasó. Bueno, eso que fue. Disculpe, me enredé. Eso es lo que pasó con la mujer que se estaba riendo, me sucedió 2 veces. Bueno, quiero contar mi historia. Esto pasó en el año 2018, ya que yo venía recién retirándome de ejército, en lo cual pedí la baja por temas personales. Y bueno,
estando unos 3 meses fuera, me fui a trabajar de guardia y seguridad acá en Chillán. Trabajé en un consultorio, en un CEFAM. Lo cual, al pasar el tiempo, los colegas me decían de que había una persona, un doctor que se veía que había fallecido ahí, se veía por los pasillos. Yo trabajaba de noche, solo noche, no rotativo. Bueno, valga la redundancia, nunca lo vi, pero sí escuchaba mucho ruido. Por ejemplo, estaba en la caseta de afuera, ahí me iba a tomar mi colación. Lo cual la caseta tenía una puerta de vidrio, una mampara de vidrio, y del otro lado te golpeaban, te pegaban patadas, todo eso. Bueno, y ahí yo me di cuenta que en realidad era cierto lo que decían. Pero una noche quedé marcando ocupado y me quedó siempre en la memoria y lo voy a llevar guardado. Lo que pasa es que bueno, andaba con mucho sueño. Y había un box en el cual atendía el psiquiatra y tenía unos sillones muy ricos para dormir, para calarse. Entonces me metí ahí y el pasillo era súper corto. Tenía 2 puertas, a las cuales yo solamente tenía las llaves. Le eché llave a las puertas y le eché pestillo, que tenía pestillo arriba y abajo. En caso que alguien me fuera a hacer la pillada o me iban a pillar durmiendo, yo me aseguré bien de dejar las puertas bien cerradas. Entonces me tiré a dormir. Cuento corto, me quedé dormido y de un momento a otro me desperté porque me pateaban muy fuerte la puerta, como si me la fueran a echar abajo. Yo no sé cómo no le hicieron tiro a la puerta, no la rompieron. Me siento más que rápido y yo lo primero que pensé, pucha, me quedé dormido y mi colega me viene a golpear para pasar de la llave y entregar el turno. Cosa que él no sabía que yo estaba ahí, nadie sabía. Yo me iba a tirar ahí a dormir un par de horas. Y por debajo de la puerta siempre queda un espacio y yo me agaché, me arrodillé y recuerdo que veía a alguien que caminaba por el pasillo, que se paseaba de un lado a otro. Bueno, yo dije, se me metieron a robar y me le hicieron abrir la puerta de golpe y no había nadie. Nadie podía ingresar por los costados, como te dije, yo tenía las llaves y ese pestillo también. Entonces, una vez que yo abrí la puerta, escuché que más allá en los otros box sonaban más puertas y nada, yo quedé marcando ocupado y siempre pasaban cosas, te golpeaban de forma muy violenta y quedé marcando ocupado y o sea, me pateaban la puerta de una manera fuerte, muy fuerte. Les quería contar la historia de mi pololo, que es vigilante nocturno. A todo esto, los vigilantes mártires de lo paranormal, porque les pasan muchas cosas. Así que aguante los guardias y vigilantes. Bueno, la cosa es que mi pareja trabaja en ese tiempo trabajaba en una planta que tenía entrada y salida de camiones con material, y la cosa es que en la ronda nocturna, en la última ronda que le tocaba en su turno, porque a él le tocaba de día, de 8 de la mañana a 8 de la noche, perdón. Y justo era invierno aproximadamente, así que oscurecía temprano. Entonces él estaba en su última ronda antes de salir del turno, tipo 7:30 p.m. Y perdón, es que estoy resfriadita. Y va a hacer la ronda en esta planta, que es como un terreno largo, muy largo, en donde hay lugares donde estacionan camiones, donde cargan petróleo, hay otros en donde hay unos galpones como de containers, que son oficinas, porque también hay personas que trabajan como de manera administrativa. Estas personas salen temprano, los únicos que quedan después de las 6 de la tarde son los camioneros, que llegan a dejar cosas, material, y los vigilantes, nadie más. Las personas administrativas de oficina salen tipo 6 de la tarde, entonces a las 7:30 ya no queda nadie. Entonces mi pareja fue a hacer la ronda hacia atrás, hacia el final del terreno, en donde están estos containers con oficinas,
Y como era de noche, fue con su linterna. Su linterna es de esas grandes que alumbran muchos metros hacia adelante. La cosa es que estaba alumbrando hacia los containers en donde están las oficinas y alumbra la ventana, y como estas linternas son potentes, no da reflejo de afuera a la luz, sino que la luz entra por el vidrio hacia adentro, entonces tú puedes ver todas las oficinas por dentro. La cosa es que él estaba viendo a través de las ventanas para ver si estaba todo ok en las oficinas y ve a una persona parada adentro, muy clara, un hombre. Entonces él dice como, ¿qué onda? ¿Qué agente todavía? Se devolvió como a la parte donde están los vigilantes y le dice a su colega, oye, ¿sabéis que qué agente en las oficinas? Había un loco adentro, así como un gallo adentro de la oficina. Y había otro camionero ahí con ellos. Y ellos quedaron como, no, si no queda nadie, si a esta hora está todo cerrado con llave. Si podí ir a mirar y abres la puerta, va a estar con llave porque los administrativos ya se fueron. Debiste haber visto, o sea, quizás viste a las personas que se aparecen ahí, pues se equipen caleta. Así que ahí quedó mi pareja para la cagada, nunca más fue para allá al final. Nunca más fue para allá solo, nunca más. Ahora apaga la luz. Las historias terminaron. Mi nombre es Felipe y esto fue Cementerio Inglés.